si alguien en Puerto Rico, luego de la aprobación de un proyecto como este, se va a atrever, por ejemplo, a tomar una foto en la playa. Porque yo creo que en la playa lo más que vemos son glúteos, son senos, son cuerpos de hombres descamisados, son piernas. Hola, espero que estés bien. Hoy quiero compartir contigo mi reacción a la aprobación de un proyecto de ley que, a mi juicio, no solo es inconstitucional, sino que además es un absurdo legislativo que pone de manifiesto, una vez más, cómo se legisla de forma retórica e inconsecuente. Y se trata del proyecto del Senado 326 que fue presentado por la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana y que tipifica como delito penal el llamado acoso callejero. Este proyecto, en palabras muy simples, permitiría que una persona presente una demanda en su contra por aquella conducta verbal o no verbal, y escúcheme bien, el proyecto incluye hasta los silbidos y los sonidos que usted puede hacer con su garganta, y que alguien considere que son de carácter sexual, porque el proyecto no define qué es carácter sexual, y además que según la percepción de la alegada víctima le hayan causado intimidación, humillación o algún tipo de ofensa. Esto quiere decir que, a diferencia del delito de acoso sexual, donde la persona que comete el delito tiene que tener intención o conciencia de lo que hace, con este nuevo delito, lo que se consideraría para que usted sea encontrado culpable no es la intención, no es la conciencia que usted tenga de lo que está haciendo o de las consecuencias que puede provocar, sino cómo la alegada víctima se sintió e interpretó su conducta supuestamente de carácter sexual. Imagínense, según este proyecto, tendremos que tener cuidado de cómo y dónde pitamos. No vaya a ser que alguien interprete que se le está acosando por la forma en que usted haya pitado. Y nos tenemos que preguntar, ¿de qué va a depender la molestia o la incomodidad de la alegada víctima con el tipo de silbido? ¿De si te gusta o no te gusta la persona que te pitó? Y un piropo, por dar otro ejemplo, ¿de qué va a depender que se considere una ofensa para propósito de este delito? ¿Cómo se distingue un piropo de carácter sexual de uno que no lo es? Y si te dicen, qué guapo eres, tus ojos me encantan, qué lindo te queda ese traje, o cualquier otro piropo de esta índole, se podrán considerar un tipo de expresión verbal de carácter sexual a la luz del delito de acoso callejero. Y ni hablar de cómo definir sonidos guturales. Esa es la palabra que se usa en el proyecto y que son los sonidos que usted hace con su garganta. ¿Cómo se va a definir entonces cuáles de esos sonidos que usted puede hacer con la garganta se van a considerar sonidos de carácter sexual? Bueno, estas son algunas tan solo de las preguntas que saltan a la vista. Y yo lo que le quiero alertar es que ya usted sabe que, a la luz de este proyecto que fue aprobado en el Senado, usted tiene que tener cuidado no solo de lo que dice, sino de cómo usted pita y qué sonidos hace con la garganta. No vaya a ser que se le dañe su récord criminal. Y vuelvo y repito, yo estoy de acuerdo con el propósito de fomentar el trato decoroso y respetuoso entre todas las personas, pero el mecanismo no puede ser una pieza legislativa retórica, contraria a derecho y que lleve las relaciones humanas al absurdo, y mucho menos que lleve al Estado a seguir cada vez más inmiscuyéndose y controlando las relaciones humanas. Y si usted creía que lo que le he contado hasta aquí era suficiente para que usted quedara atónito, lamento decirles que el proyecto va todavía más allá. El proyecto tipifica como delito penal, escuche esto, toda fotografía o video que usted tome donde salga, y le voy a decir lo que dice el proyecto, donde salga el cuerpo de otra persona o partes del cuerpo, vestido o desvestido, sin su consentimiento, mediando connotación sexual, sin justificación legal o sin propósito legítimo, en lugares públicos o cuasi públicos. ¿Y cuál es el problema con esto? Que el proyecto no define qué significa connotación sexual. Por lo tanto, para alguien pudiera tener connotación sexual una fotografía de su oreja, para otra persona un video donde salgan sus pies,
Y ni hablar de las fotografías o videos tomadas en la playa, donde salgan los cuerpos de otras personas o parte de los cuerpos, o se enfatice el área del pecho o las nalgas en traje de baño, o de un hombre descamisado, que es lo más que se puede ver en la playa y evidentemente en fotografías y videos que se tomen en estos escenarios. En fin, yo no me quiero imaginar la creatividad que puede utilizar la gente en alegaciones de acoso callejero. El proyecto tampoco define que es un propósito legítimo para tomar una foto o un video. Que para usted un propósito legítimo puede significar una cosa totalmente distinta de lo que puede significar para mí. Y tampoco define lo que es espacio público o cuasi público. Por estas y otras razones argumenté que el proyecto tenía serias deficiencias jurídicas que lo hacían inviable e inefectivo, que adolecía de vaguedad y amplitud excesiva y que era contrario al principio de legalidad. Sin embargo, el Senado aprobó este proyecto con el voto mayoritario. Solo hubo un voto de abstención de la senadora Nitza Morán y un voto en contra, que fue mi voto. Les comparto esta información porque creo que es importante que conozcan cómo se toman decisiones en el cuerpo legislativo y cómo buenos propósitos no llegan ni llegarán a ningún lado por la obstinación de aprobar medidas que de su faz son inconstitucionales. Espero que la Cámara derrote este proyecto y que de llegar al gobernador, sepa hacer lo correcto. Ahora les voy a compartir parte del debate que se dio durante la sesión en el hemiciclo. Saludos. Si bien el propósito del proyecto del Senado 326 de la Delegación de Victoria Ciudadana tiene un propósito noble que pretende, a través de este proyecto se pretende tipificar el llamado acoso callejero como delito. Y ya habiendo dicho que creo que el objetivo del proyecto es uno loable, que busca procurar el mejor trato entre las personas, es mi postura que este proyecto adolece de fallas jurídicas que, si no son enmendadas, lo harán inviable e inefectivo. Y voy a compartir con ustedes las observaciones que tengo sobre lo que ya he esbozado, sobre las fallas jurídicas que he comentado, que entiendo que tiene este proyecto de ley, a pesar de los propósitos nobles. Lo primero es que no puede incluirse la modalidad de acoso callejero como una modalidad del delito de hostigamiento sexual, porque sencillamente en el Código Penal no existe tipificado el delito de hostigamiento sexual y por lo tanto no pudiese hablarse de incluir una modalidad dentro de tal delito que no existe. En todo caso, el delito que se pretende crear pudiese ser incorporado como una modalidad del delito de acoso sexual que sí existe en el Código Penal. Por lo tanto, se hace imperativo que ese lenguaje sea aclarado y enmendado en el título del proyecto. Por otra parte, si lo que se pretende a través de este proyecto es prohibir el acoso callejero como una modalidad del acoso sexual, se deberían sancionar la misma conducta que prohíbe el acoso sexual, pero en circunstancias distintas a las ya contempladas en el Código, que establecen un escenario particular que son el ambiente laboral, el ambiente docente y la prestación de servicios. Sin embargo, la conducta que se estaría sancionando con este proyecto no es la misma conducta que define el actual delito de acoso sexual, sino que se trata de una conducta distinta que contradice la propia definición de acoso sexual bajo la cual se pretende introducir la modalidad de acoso callejero. ¿Por qué? Porque actualmente lo que se pena en nuestro Código Penal es la conducta llevada a cabo por quien sabe, es decir, por quien es consciente de que su conducta va a resultar
en un acto intimidante, humillante u hostil. Sin embargo, con este proyecto, la conducta tipificada como delito sería aquella que la alegada víctima perciba como intimidante, humillante u hostil. Y esto, compañeros, son dos cosas totalmente distintas, absolutamente. Por otra parte, el proyecto también adolece de amplitud excesiva y viola el principio de legalidad porque, contrario al delito de acoso sexual que define puntualmente el entorno donde se tiene que dar la conducta para que constituya el delito, con la nueva modalidad que propone este proyecto de acoso callejero, quedaría a la interpretación de cada cual la definición de lugar público o cuasi público, porque el proyecto no define el alcance de estos espacios. Por otra parte, además, hay que inferir, porque tampoco está claramente establecido, que cuando el proyecto habla de actos y gestos obscenos, se refiere a conducta obscena, según tipificado en el Código Penal en su artículo 143, porque esto actualmente sencillamente tampoco está aclarado en el proyecto. Y yo me pregunto, compañeros, cuando miramos las enmiendas presentadas al proyecto, por ejemplo, aquí se está hablando de actos y gestos obscenos, entre los cuales se incluyen, y por solamente mencionar uno de los enunciados, los silbidos de carácter sexual. Y yo honestamente tendría que preguntar, y me gustaría que alguien me pudiera dar una respuesta, ¿qué es un silbido de carácter sexual? ¿No? Así que me parece que se torna necesario que se especifique que esos actos y gestos obscenos son aquellos bajo la definición del Código Penal en lo que se refiere a conducta obscena. De esa manera se logra una precisión sobre la conducta constitutiva de delito. Y por último, este proyecto de ley pretende crear, y esto es importante, no cualquier delito, se trata de un delito penal. Y trata de crear un delito penal por cualquier captación de fotografía o video que cualquiera pueda hacer donde aparezca, y escuchen bien, el cuerpo de otra persona, incluyendo glúteos, áreas genitales, etcétera, estando la persona vestida o desvestida. Y yo por esto les comentaba al principio de mis observaciones la importancia de que esta modalidad de acoso sexual, que sería el acoso callejero y que se pretende legislar hoy, no dependa de la percepción de la víctima para que quede constituido el delito, sino que, como establece el acoso sexual actualmente en el Código Penal, dependa de la intención y del conocimiento que tiene el perpetrador del posible delito sobre lo que está haciendo y sobre las implicaciones humillantes, hostiles, degradantes e intimidantes que puedan tener hacia otra persona. De lo contrario, quiero que sepan, compañeros, y quiero que sepa el país, que todos, absolutamente todos, podríamos ser acusados de acoso callejero por tomar un video o una foto donde salga el cuerpo de otra persona, los glúteos, cualquier otra área del cuerpo, y donde la víctima lo interprete que fue hecho, la víctima interprete, o alegada víctima interprete que fue hecho bajo esa naturaleza sexual. Yo me pregunto si alguien en Puerto Rico, luego de la aprobación de un proyecto como este, se va a atrever, por ejemplo, a tomar una foto en la playa.
Porque yo creo que en la playa lo más que vemos son glúteos, son senos, son cuerpos de hombres descamisados, son piernas. Y verdaderamente mi preocupación estriba en que si bien hay un propósito que puede y es loable, porque lo que busca es una intención que me parece necesaria de fomentar un trato respetuoso entre todos, lamentablemente este proyecto tal como está sencillamente no pasa al crisol jurídico porque adolece, como dije, de amplitud excesiva, porque viola el principio de legalidad y por lo tanto su implementación en estos momentos sería inefectiva. Esta es la razón por la cual, tal como está el proyecto, en este momento no puede contar con mi voto favorable. Quisiera decir que las buenas intenciones no pueden legislarse en contravención de las normas jurídicas que ordenan nuestro Estado de Derecho. Y yo estoy clara que aquí probablemente todos estamos de acuerdo en promover una sana conducta y un trato respetuoso entre todos los seres humanos. Y presumo que esa es la intención detrás de este proyecto, por lo que he enfatizado que coincido con el objetivo loable que se persigue. Más sin embargo, como ya señalé, este proyecto adolece de serias deficiencias jurídicas. Y quiero hacer algunos señalamientos a la luz de los comentarios que hizo el senador Tomás Rivera Schatz sobre los planteamientos que he esbozado sobre este proyecto. Lo primero es que el senador hace una comparación del delito de acoso callejero que se pretende tipificar con este proyecto con el delito que ya existe en el Código Penal de alteración a la paz. Y lo primero que tengo que decir es que no es posible la comparación porque el delito de alteración a la paz es un delito aparte, que ya existe, mientras el delito que se estaría tipificando con este proyecto no es una nueva categoría de delito, sino que sería un delito sumergido dentro de un delito ya definido. Por eso es que se habla de una modalidad de acoso sexual. Por lo tanto, lo que se disponga de esa nueva modalidad no puede ir en contradicción de la propia definición del delito que ya existe y bajo el cual se incluiría esa categoría de acoso callejero. ¿Y por qué se contradicen? Por lo que ya les expliqué, el delito de acoso sexual bajo el cual se incluiría este nuevo delito especifica que se trata de una conducta que se pena cuando la persona que la comete tiene la intención, es consciente de que lo que va a hacer va a implicar un acto humillante, un acto de hostilidad, un acto de intimidación. En cambio, lo que se está proponiendo bajo esa categoría es lo opuesto. Es un delito que se va a tipificar en la medida en que la alegada víctima se sienta o perciba que determinada conducta le va a ocasionar esa experiencia de humillación, de hostilidad o de intimidación. Eso por un lado. Por otro lado, no coincido con el senador Tomás Rivera Schatz ni con otros compañeros en cuanto a que es tan fácil o tan lógico u obvio poder identificar o definir lo que es, según este proyecto, una conducta, unos gestos de naturaleza o de carácter obsceno, entre ellos, como dice la medida, jadeos, silbidos y cualquier sonido gutural de carácter sexual. Compañeros, la verdad es que no es obvio. Si yo pregunto aquí a cualquiera de ustedes que me diga cómo es un silbido de naturaleza sexual, pues por favor le agradecería que me lo expliquen. Les digo, incluso esto se presta para que una persona, cuando el silbido provenga de una persona que le parezca atractiva, no le moleste. Pero entonces cuando le venga el silbido de uno que no es tan atractivo o una que no es tan atractiva, entonces se puede argumentar que se sintió la persona humillada, intimidada, ¿verdad? O provocada a un ambiente hostil. Es decir, esto no es obvio y por eso es que hago el señalamiento del problema de amplitud excesiva y de la violación al principio de legalidad. Y también por eso es que digo que este proyecto debería circunscribir lo que está haciendo referencia
violencia en relación a las conductas y los gestos de carácter sexual, a la definición de conducta obscena que ya dispone el Código Penal. Debería vincularlo para que entonces pueda quedar definido con claridad. Por otra parte, y si yo les pregunto a ustedes qué significa o cuál es el alcance de un lugar público o cuasi público, según establece este delito, no lo define. Nadie sabe lo que es, por lo tanto, no se puede decir que es obvio que la persona sepa en qué lugar está provocando o ocasionando el delito. Eso es un problema del principio de legalidad. ¿Y saben qué? A fin de cuentas, lo más importante es que las propias víctimas van a ser afectadas, porque en el caso de víctimas realmente, ante estos problemas jurídicos que estoy señalando, poca justicia van a recibir en los tribunales. Y lejos de que estas víctimas reciban el trato que merecen, personal y jurídico, lo que va a pasar es que se van a revictimizar en los sistemas, porque sencillamente va a ser tan fácil impugnar este proyecto de ley que la víctima no va a quedar con un remedio adecuado. Y además, y con esto termino, señora Presidente, no se puede decir que no se está criminalizando, porque de lo que se trata con este proyecto de ley es de crear un delito penal. Por lo tanto, el acusado tendrá récord penal por lo que aquí se establece. Muchas gracias.